en Oseas 9, 10 al 14. Vamos buscándolo, por favor, mientras listo algunas cosas. Perfecto. Lo tenemos, queridos hermanos. Oseas 9, 10 al 14. Perfecto. Vamos a leerlo juntos. Oseas 9, 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Como uvas en el desierto allí a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi sus padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Y se hicieron tan abominables como los que amaban. Como un ave volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, ay de ellos también cuando de ellos me parto. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa. Pero Efraín sacará a sus hijos del verdugo. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este día que nos das, que no merecemos. Gracias por tu gloriosa palabra, Señor. Y, Señor, estoy convencido que lo único que puede cambiarnos profundamente es tu palabra. Y tu palabra, Señor, en este momento va a ser expuesta. Mi Señor, mi Salvador, te pido que nos des un corazón enseñable. Porque, Padre Santo, ciertamente venimos con prejuicios, traumas, malas experiencias, pereza, ambiciones. Ciertamente, Señor, no traemos precisamente nada nuevo, nada bueno, Señor. Pero, Padre Santo, tu palabra es poderosa y gloriosa. Mi Señor, te pedimos que en esta hora obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones. Confróntanos en las áreas que tengas que confrontarnos. Anímanos en las áreas que necesitamos. Señor, danos corazones dispuestos a escucharte, Señor. Y confirma la obra de nuestras manos. Sí, Señor, la obra de nuestras manos confirma. Mi Señor, te pido aún que me des la claridad para poder exponer tu palabra en este tiempo tan sagrado, en el que nuevamente va a ser expuesta. Bendice, Padre Santo, este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy, como hemos anunciado, vamos a estar exponiendo Oseas 9, del 10 al 14. Y el título de la prédica del día de hoy dice, no termines mal. ¿Por qué? Vamos a ver una realidad muy interesante. Ciertamente podemos empezar bien las cosas. Tendemos a empezar con ánimos algunas cosas. Las empezamos bien, con ganas, ordenado. Pero la realidad es que no necesariamente eso garantiza que vamos a terminar igual de bien. Y la triste realidad también es que podemos terminar mal. Podemos terminar mal. Y este es un mensaje de la palabra de Dios que nos va a mostrar cuál es nuestro corazón y dónde debería estar para asegurarnos de terminar esta carrera tan corta que es esta vida, pero que la corramos y la terminemos de manera victoriosa. Vamos a empezar con el versículo número 10. Vamos a estar en Oseas 9:10. Quiero asegurarme que todos estemos aquí, porque nosotros hacemos un tipo de predicación muy particular que se llama predicación expositiva, donde vamos a predicar versículo por versículo. Por eso es sumamente importante que lo tengamos la Biblia frente a nuestros ojos. ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. Como uvas en el desierto hallé Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vio a sus padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Queridos hermanos, aquí la palabra del Señor nos muestra cómo Dios ama a su pueblo en primer lugar. Cómo Dios ama a su pueblo, y el Señor ama a su pueblo de una manera tierna. Amor verdadero, ternura verdadera.
Y yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado ese amor verdadero. Y peor aún, yo no sé si nosotros amamos y extendemos ese amor que nosotros decimos de tener a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos. Lo cierto es que aquí en esta parte de Oseas, nosotros sabemos que en el libro de Oseas, Dios está llamando la atención a su pueblo, ¿correcto? Está llamando la atención a su pueblo. Les está mostrando que están en pecado. Están en pecado. Sin embargo, en el versículo número 10 pasa algo sumamente interesante. Dios les muestra cómo empezaron. Y acá nos muestra que Dios no es una persona tirana que simplemente se para acá y dice, ya, tú vas a portarte así, tienes que portarte así. Casi como un sargento, ¿no? Y aunque nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, es mucho más que un Dios de los ejércitos. Es un Dios amoroso, poderoso y justo también, por supuesto. Pero en el versículo número 10, hermanos, nos muestra la manera en la que Dios miraba a su pueblo. Y es precioso como podemos verlo. Empieza diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Bueno, una cosa es comer las uvas, ¿no? Que son ya deliciosas en sí mismas, pero otra cosa es encontrar uvas en el desierto, ¿no? ¿No es cierto? Algo mucho más precioso, ¿no? Una cosa es encontrar uva en un lugar tranquilo, donde estás ahí bien cubierto, en un lugar normal, pero otra cosa diferente es encontrar uvas en el desierto. Es algo precioso. Y es así como Dios se deleitaba en su pueblo, queridos hermanos. Interesante, no precisamente porque el pueblo de Dios se mereciera o fuera intrínsecamente precioso o hermoso. La Biblia, en su palabra, cuando tú la lees, y cuando tú ves cómo realmente somos para Dios, no somos precisamente preciosos. Pero esta palabra de Dios nos muestra que cuando Dios nos hace su pueblo, nos mira con ternura. Que Dios cuando nos hace su pueblo, mira a su pueblo con deleite. Y eso es precioso de pensar, hermanos. Y muchos nos olvidamos que Dios en Cristo nos mira con deleite. ¿No es impresionante, queridos hermanos? ¿No es impresionante que seamos, que conociéndonos como somos, en Cristo nosotros tenemos esa inmensa bendición? Que Dios se deleite en su pueblo. Y eso es hermoso. Y la palabra del Señor sigue mostrándonos acá, como uvas en el desierto al Israel. Como primicias de la higuera en su primera cosecha había sus padres. Nuevamente el Señor indica que veía a su pueblo con ternura, como algo precioso, como ternura, hermanos. Como uvas en el desierto, en primer lugar decía, y ahora nos dice, como primicias de la higuera. Que es el mismo sentido, ¿no? La higuera, los higos eran muy importantes en la cultura de Israel, muy valiosos por todo lo que representaba y por toda la utilidad que tenían las higueras. Pero el Señor en su palabra muestra eso, como las primicias de la higuera en su primera cosecha había sus padres. Precioso, precioso como un Dios tan grande, tan inmenso, tan misericordioso mira a su pueblo con esa entrañable ternura. Uvas en el desierto. Las primeras higueras. Sin embargo, aquí viene el primer pero de la mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Y aquí nos muestra lo irónico. Dios se deleitaba en su pueblo. Dios proveía a todo su pueblo, proveía su palabra, proveía bienes materiales, proveía la descendencia en gran manera. Proveía todo para su pueblo y lo amaba. Sin embargo, ¿cómo pagó su pueblo a todo este amor? Fueron a Baal peor, dice la palabra del Señor. Ahora, esta palabrita, fueron a Baal peor, ¿no es cierto? En el original, queridos hermanos, bueno, si tú lo ves a simple vista y dice fueron a Baal peor, simplemente da la sensación de que una persona está aquí y luego va a otro lugar, ¿no? Pero en el original esta palabrita fueron expresa, esta palabra es una forma delicada, hermanos, para mencionar la relación íntima que hay entre un esposo y una esposa, ¿sí? Lo que da a entender es que el pueblo finalmente se fue a tener una relación muy íntima con un ídolo, que era Baal peor en ese tiempo. ¿Y quién era Baal peor?
¿no? Porque esa es la acusación que hace la palabra de Dios. Pero fueron a Baal Peor. ¿Quién era Baal Peor? Baal Peor, hermanos, era un dios pagano, un dios con minúscula, por supuesto. Era un ídolo, era una deidad pagana. Pero esta deidad, ¿qué ofrecía? Fertilidad y sexualidad. Esta deidad estaba asociada a la fertilidad y la sexualidad. Es decir, tú ibas a este ídolo para que seas más fértil, ¿no? Para que seas más fértil. Y lamentablemente el pueblo de Israel, particularmente Efraín, que es Israel del norte, fue a entregarse a Baal Peor. Y es interesante porque Dios ya les había prometido todas estas cosas. Les había prometido ya ser fértiles en Dios. Es más, de hecho la palabra Efraín, el nombre Efraín, cuando tú ves el origen, en el original su nombre, está asociado y viene del término fertilidad, fructificación. Ya su mismo nombre anunciaba el propósito que tenía para Efraín. Ya en Dios, ya en el Señor, ellos iban a ser fructíferos. En Dios. Él, que había demostrado desde el inicio ser fiel. Él había prometido muchas cosas para su pueblo. Pero contra todo pronóstico, su pueblo, en lugar de confiar en las promesas de Dios, se dirigió al ídolo de la fertilidad. Y eso es lo que está denunciando la palabra del Señor. Y eso es lo que está denunciando la palabra del Señor. Particularmente, cuando, si ustedes están dándose cuenta, está hablando en este momento de sus padres. ¿Recuerdan? Como las primicias de la higuera en su primera cosecha había sus padres, pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza. Está haciendo referencia a Números 25. Yo les sugiero que lo anoten y lo puedan leer eventualmente para que vean explícitamente a qué se está refiriendo. Números 25. Pero en resumen, ¿qué sucede en Números 25? ¿Qué nos menciona? Nos muestra a un Israel que está ya a punto de llegar a la tierra prometida. Y los que han leído el Antiguo Testamento sabrán que llegar a la tierra prometida no fue de un día para otro, ¿no es cierto? No fue precisamente un viaje, un crucero bien bonito para llegar, ¿no es cierto? Llegar a la tierra prometida costó años de sufrimiento, años de muchas cosas que sucedieron, ¿correcto? De pruebas, correcto. Sufrimiento y pruebas. Y acá tenemos a Israel, ya está a punto de llegar a la tierra prometida, en Números 25. Ya está, después de tantos años, hermanos, por fin iban a llegar a la tierra donde emana leche y miel. Estaban a punto de llegar a la tierra prometida del pueblo de Israel. Y justo ahí, los pueblos que estaban alrededor, que eran en particular los moabitas, empezaron a tentarlos. Particularmente las mujeres. A seducirlos. Pero el pueblo de Israel tenía que ser firme. Tenía que ser firme porque explícitamente ellos no podían unirse con los demás pueblos. ¿Sí? ¿Qué creen que hicieron? ¿Se dieron o no se dieron a la tentación? Números 25 dice que efectivamente se dieron. No solamente se dieron a las mujeres, sino que también se dieron al Dios de esas mujeres, que era nada más y nada menos que Baal Peor. ¿Sí? Y se entregaron a Baal Peor. Y le rindieron culto. Pero Dios no lo pasó de ninguna manera por alto. Eso lo podemos ver en Números 25. No lo pasó por alto. Y el Señor envió una plaga, nos dice en Números 25, que para hacerles corta la historia, mató a 24,000 israelitas, según dice la palabra de Dios. Pero lo que el Señor quiere mostrar en esta parte, y hace referencia ahí, es el corazón voluble que normalmente tiene el ser humano. Claro, sabemos que Dios nos da sus promesas. Claro, sabemos que sus palabras dicen que Él nos va a cuidar en todo tiempo, que Él nos ama, que para los que le aman todo obra para bien, lo sabemos. Pero al mismo tiempo también tenemos tentaciones. Tentaciones que nos hacen dudar y que nos van a querer llevar a otro lado. Y si caemos finalmente, el Señor no lo pasa por alto. Esa es la realidad. El Señor dice, se entregaron a Baal Peor. ¿Y cuál fue la consecuencia según vuestras Biblias? Y se consagraron a la vergüenza, dice la palabra del Señor. En otras versiones dice, y se hicieron abominables, ¿no? Y es interesante porque, por favor, vamos a Salmo 115, del 4 al 8. Vamos a leerlo, por favor.
Perdón. Vamos al Salmo 115. 115:4. Dice así la palabra del Señor, Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos, hablando precisamente de los ídolos de ellos son como plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y es que, queridos hermanos, uno no llega a parecerse, uno no solamente llega a parecerse, aquello a lo que se entrega. Porque es curioso, al final nosotros nos llegamos a parecer a aquello que nos entregamos. Sea lo bueno, sea lo malo, queridos hermanos. Finalmente vamos a terminar pareciéndonos a aquello con lo que tenemos mucha comunión. Y esa es la realidad. Pero lo triste es que no solamente nos vamos a parecer a aquello que nos entregamos, sino que nos vamos a aliar con eso. Y es por eso que la palabra del Señor dice, se entregaron a Baal-peor, fueron a Baal-peor y se consagraron a la vergüenza. Pero en otras versiones se entiende mejor, se hicieron abominables. Se hicieron abominables. Y miren, hermanos, esa es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Que finalmente nos convertimos en seres abominables delante de Dios cuando finalmente nos entregamos a nuestros ídolos. Claro que sí, el día de hoy alguien dirá, no, yo no me entregaría a un ídolo como Baal-peor. Sí, pero ¿qué ídolos actuales? El dinero, el placer, el poder. Todas esas cosas que te prometen dar solamente lo que Dios puede dar. Entonces, hermanos, dicen, se consagraron a la vergüenza y se hicieron abominables, dice la palabra del Señor. Y se hicieron abominables. Y quisiera que noten que, hermanos, lo que hizo el pueblo de Israel es abandonar a su Dios. Nuevamente, contra todo pronóstico. Abandonaron a su Dios para entregarse a lo abominable, según las Escrituras. Pero el principio que podemos sacar de acá es que cada cosa que abandonamos, cada cosa en la que abandonamos a Dios, siempre termina en vergüenza. Cada cosa en la que abandonamos a Dios, siempre termina en vergüenza. Dice la palabra del Señor, fueron a Baal-peor y se consagraron a la vergüenza. Y a veces olvidamos, queridos hermanos, que cuando dejamos y abandonamos a Dios, sea lo que sea que quieras emprender, va a terminar en vergüenza. Noten que estoy diciendo en vergüenza y no necesariamente estoy diciendo va a terminar mal. Porque en este mundo, como ya lo decían muchos profetas, hay hombres que son inmensamente malvados, inmensamente cínicos, que les importa un pepino Dios, disculpen el uso de la palabra, y mueren tranquilos. Tienen hijos, hermosos, hijos preciosos, tienen una carrera impresionante, y mueren en paz. ¿No? Pero las Escrituras también dicen que esas personas van a rendir cuentas a Dios. Y esa sí no es una bonita historia, ¿no? Cada cosa en la que abandonamos a Dios terminará en vergüenza, hermanos. Y como dijo alguien, cada persona que decide emprender algo sin Dios merece fracasar miserablemente o triunfar miserablemente. No sé si me dejo entender. Finalmente, queridos hermanos, alejarnos de Dios va a ser una vergüenza. Porque estamos llamados a vivir para Él. A vivir para Él. Y en los versículos posteriores nos va a indicar la palabra de Dios, las consecuencias de abandonar a Dios, las consecuencias de entregarse al pecado. Más allá de las consecuencias de entregarse al pecado, las consecuencias de abandonar a Dios. Y vamos a leer de golpe los versículos 11 y 14 para entender de mejor manera. Dice así la palabra del Señor, Oseas 9 del 11 al 14. Como un ave volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré, hasta que no quede hombre alguno. Sí, hay de aquellos de ellos también, cuando de ellos me aparte. Dice la palabra de Dios.
Y acá nos muestra las consecuencias. Versículo 11, atención al versículo 11, por favor. Dice, como ave volará de Efraín su gloria. No habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Fíjense en esto, mucha atención acá. Como un ave volará de Efraín su gloria. ¿Alguno de ustedes ha intentado atrapar un pajarito? ¿Lo ha intentado, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una vez? ¿No es cierto? Bueno, ya David solo los mataba, dice, ¿no? Eso no cuenta, hermano, disculpa. Si alguna vez han intentado eso, ¿han visto cuán escurridizos son los pajaritos? Se escapan rápido, ¿no es cierto? No es que te miran todo emocionados como un dibujo animado, se escapan. Y en ese sentido dice que como un ave volará de Efraín su gloria. Efraín tiene una gloria y dice que esa gloria se va a ir volando, se va a escapar como un ave. ¿Pero a qué gloria se está refiriendo? Ciertamente Efraín, es decir, Israel del norte, tenía una gloria. Bueno, tenía muchas glorias. La principal gloria era que era el pueblo de Dios. Pero tenía muchas otras glorias en el sentido de que tenía muchas bendiciones. Tenía riquezas, tenía muchas cosas, hermanos. Además de las riquezas, tenía también una gran descendencia. Y precisamente a la gran descendencia es en particular al castigo que se está haciendo referencia acá. Miren, hermanos, como un ave volará de Efraín su gloria, y miren lo que dice acá, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es un castigo que no haya nacimiento, ni embarazo, ni concepción? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la descendencia, particularmente para el pueblo de Israel, tener mucha descendencia era sumamente importante. Tener muchos hijos era importantísimo para la cultura de Israel. De pronto, el día de hoy no lo tenemos tan claro, porque no sé si alguno de ustedes dirá, bueno, mi meta es, yo quisiera tener unos 7, 8 hijos, mínimo, ¿no? No sé. No, pero para el pueblo de Israel era sumamente importante tener mucha descendencia. ¿Por qué? Porque la descendencia era una de las mayores bendiciones de Dios para Israel. Por ejemplo, en Génesis 15:5, ¿recuerdan la promesa que le hizo Abraham? ¿Sí? Porque eso viene de la promesa. El hecho de tener muchos hijos, queridos hermanos, para Israel, no solamente era un tema caprichoso. Miren, tengo más hijos, tú tienes 5 hijos, yo tengo 7, gané. No, era algo más profundo. Eso venía de la promesa de Dios. Y les leo rápidamente Génesis 15:5. Dice, Abraham, ¿no? Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Recuerdan la promesa que le hizo Dios? Y si bajas más allá del versículo 17, el Señor le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y eso era, hermanos. Esa era la promesa que Dios le había hecho a su pueblo, que iba a ser un pueblo grande. Y al perder la capacidad de tener hijos, porque eso está diciendo la palabra del Señor, ese es el castigo que le está dando al pueblo de Israel, que no iba a tener la capacidad de tener hijos, que iban a morir sus hijos. Miren, al perder la capacidad de tener hijos, Israel enfrentaba la interrupción de su linaje y el fin de su futuro como pueblo. Y eso era desastroso para ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos eran mortales. Y para que el pueblo continúe siendo el pueblo de Dios, para que continúe, necesitaban desde luego tener descendencia. ¿Correcto? Y esas eran graves noticias para ellos. Y el Señor deja bien en claro que tenía decidido hacer esto. Miren el versículo número 12. Aunque críen a sus hijos, porque claro, podían haber personas, bueno, felizmente yo sí tengo mis hijos, ¿no? Ya por lo menos mi descendencia está un poquito asegurada. Pero para que no quede ni una sombra de esperanza, miren el versículo número 12. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré, hasta que no quede hombre alguno. Sí, hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y acá nos muestra claramente, incluso si ellos lograban tener hijos, ellos iban a morir. Y nuevamente iban a dejar a Israel sin descendencia. Y esta última parte, que podría ser objeto de otra prédica también, larga, hay de ellos cuando de ellos me aparte. Sí, hermanos, hay de ellos, dice la palabra del Señor. Porque, queridos hermanos,
Escúchame, por favor, nos puede faltar todo. Todo. Nos puede faltar todo. Menos Dios. Porque el momento que nos falta Dios, nos falta todo, hermanos. El momento, miren hermanos, nos puede faltar la comida, nos puede faltar un techo donde dormir, nos puede faltar un trabajo por un tiempo, pero no nos puede faltarnos todo en Dios. Porque el día en que Él nos falte, ahí podemos decir como Él, ay de aquellos. Ahí sí podemos decir ay de aquellos. Versículo 13. Dice, Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa. Aquí ahora hace una comparación con Tiro, que era una ciudad que está un poquito más al norte, ¿no es cierto? Si han leído el Antiguo Testamento, particularmente leemos muy a menudo Tiro y Sidón, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero más arriba está Tiro. Tiro era una ciudad muy próspera, al igual que Israel. La diferencia es que Tiro no creía en el Dios de Israel, pero aún así le estaba yendo espectacular. Tiro era una ciudad muy próspera, pero no creía en Dios, ni lo pretendía obedecer, pero igual estaba yendo bien. Entonces Tiro era una ciudad que le iba genial, pero por dentro estaba súper mal. Pero la comparación que hace el Señor es la siguiente. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa. Es una comparación con una ciudad incrédula, pagana. Y dice, bueno, mira, Israel, tú estás igual de bien que ellos, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. En otras versiones dice, pero Efraín sacará sus hijos al matador. Y nuevamente insiste, voy a cortar vuestra descendencia. ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Están bien incluso como otros lugares en los que no creen en mí? Sí. Pero ustedes me han abandonado. Ustedes me han abandonado y voy a cortar vuestra descendencia. Aunque Israel estaba en un lugar privilegiado, su futuro iba a terminar en desolación. Sus hijos iban a ser llevados al exilio, hermanos. Y lo triste es que sus hijos seguían con los mismos patrones. Tal vez alguno de ustedes puede decir, bueno, yo entiendo que lo que hicieron en el pasado sus padres, pero ¿qué culpa tienen los hijos? ¿No? Uno puede tender a pensar en eso. Y los que somos papás entenderemos un poco mejor. O sea, yo pago las consecuencias, pero a mi hijo no, ¿no? O sea, ¿él qué culpa tiene? ¿Qué culpa tienen mis hijos? Si hay algo que tengo que enfrentar, prefiero hacerlo yo, cárguenmelo a mí. A mi hijo no, que no tiene la culpa. Uno tendería a pensar y diría, Señor, ¿y pero por qué a sus hijos? O sea, castígalos a ellos. Sus hijos no tienen nada que ver. Pero esto nos muestra, queridos hermanos, que sus hijos no eran precisamente inocentes. Y nos muestra que sus hijos seguían con el mismo patrón de idolatría y abandono a Dios. Y el Señor iba a cortarlos. El Señor iba a cortarlos. Y así estaba la situación, queridos hermanos. Y en el versículo número 14, Oseas hace una declaración que la deja en pausa por un momento. Miren ustedes, número 14 dice, dales, oh Señor, ¿qué les darás? Bueno, y en otras versiones dice, dales, oh Jehová, lo que has de dar. Y antes de terminar de leer, yo quisiera que entiendan un poco al profeta Oseas en este punto. Él está viendo que su pueblo está perdido, que su pueblo va a recibir un castigo grave, grande, que su pueblo va a ser destrozado. Él está viendo Israel. Ahora, yo quisiera que se pongan en el lugar de ellos. Imagínense que ustedes son el profeta Oseas y están viendo que el resto de todo el pueblo va a ser destrozado. ¿Qué le dirían a Dios? Le dirían, Dios, mátalos a todos. ¿Qué harían ustedes? Y es el mismo dilema en el que se encuentra el profeta Oseas en este momento. Y dice, dales, oh Señor. Pero la pregunta es, ¿qué va a pedir Oseas? Y Oseas acá nos muestra que está en un momento como que de duda. ¿Qué les darás? Y es sabio, queridos hermanos. De pronto no lo notamos a primera vista. Y es sabio no indignarnos y mandar una maldición, si podría decirlo así, de manera irreflexiva. Oseas está viendo que su pueblo está mal. Y yo no sé, ¿qué harían ustedes cuando ven que el resto de las personas están portándose de una manera que ustedes no esperan? ¿Qué le dicen a Dios? ¿Cuál es su oración por ellos? Si es que oramos por ellos. Y Oseas se detiene acá, Señor, ¿qué les darás?
Se frena y en otras versiones dice, ¿qué le has de dar? O sea, se frena un ratito en lugar de decir, Señor, haz esto contra ellos. Simplemente entra un momento de reflexión y dice, Señor, tales, pero ¿qué? Y termina el versículo 14 diciendo, dales matriz que aborte y pechos secos. ¿Por qué? No precisamente porque él estaba deseando el mal a su pueblo. La razón de ser era que si es que tan gran maldición va a caer sobre este pueblo, si va a haber un sufrimiento tan grande, por lo menos que ya no hayan hijos que sufran tanto. Esa era la intención de Oseas. Y es necesario que recordemos que esa es la intención de Oseas para que no dé el sentido de que simplemente el profeta está maldiciendo a su pueblo, lo cual no es así. Entonces, hermanos, ¿cómo se relaciona todo esto que estaba sucediendo en Israel con el Evangelio? Porque al final todo mensaje confluye en el Evangelio. Entonces, quisiera mostrarles lo siguiente. La razón de tener hijos para Israel era sumamente importante porque aseguraba que el pueblo de Dios continúe expandiéndose y por tanto también se expandían, ¿qué cosa? Personas que hacían la voluntad de Dios, personas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios, ¿correcto? Hoy en Cristo, hermanos, ese grupo de personas se sigue expandiendo, pero ya no es un grupo étnico, sino un grupo de personas que ponen su fe en Jesús. En este caso, estas personas van a vivir de acuerdo a su palabra, voluntad y principios. En Cristo, hermanos, eso que Israel estaba por perder, en Cristo se va a poder dar de manera plena. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios se expandía a través de una descendencia física, ¿no? Ahora, los sacerdotes tenían que guiar al pueblo. Pero este sistema era limitado porque los sacerdotes eran seres humanos como tú y como yo. Consagrados al Señor, sí, pero con las mismas limitaciones que tenemos los seres humanos. La descendencia de Israel era crucial para mantener vivo el plan de redención de Dios. Porque la pregunta del millón es, ¿el Mesías de dónde iba a venir, hermanos? ¿De Perú? El Mesías tenía que venir precisamente de la promesa. Iba a venir de Israel. ¿No es cierto? La descendencia de Israel era crucial para mantener vivo el plan de redención de Dios que culminaría en el Mesías. Y vino en el Mesías, efectivamente. Vino, hermanos. Lo que estaba en juego acá, yo quisiera que vean la gravedad de lo que estaba escuchando el pueblo de Israel. Lo que estaba en juego no solamente es que iban a tener hijos, lo que estaba en juego era el hecho de que el reino de Dios continúe expandiéndose. Pero tenemos que recordar que finalmente Dios cumplió con su promesa. Llegó el Mesías. No porque Israel había cumplido bien su trabajo, todo lo contrario. A pesar de que Israel había fracasado múltiples veces, Dios en su misericordia terminó enviando al Mesías, que es Jesucristo. ¿Y ahora cómo se expande el pueblo de Dios? ¿A través de tener hijos? No, a través de creer en Jesucristo. Y es de manera más plena, porque en el Antiguo Testamento, ¿quiénes guiaban al pueblo? ¿Quiénes los dirigían? Los sacerdotes. Pero hoy en día tenemos un sacerdote perfecto, que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo, hermanos? El pueblo de Israel tenía que dejar una descendencia para continuar con el reinado de Jesús. Bueno, de Dios en general. ¿Qué cosa nosotros tenemos que dejar, hermanos? ¿Nos hemos puesto a pensar para qué Dios nos ha puesto en esta tierra? ¿Para qué Dios nos ha puesto en esta tierra? Sí, para su gloria. Es verdad, para su gloria. Pero tenemos que recordar, hermanos, en Cristo, ¿qué estamos llamados a dejar en este mundo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuando te vayas, cuando partas de este mundo, qué vas a dejar? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cuando partas, qué vas a dejar este mundo? Belisario tal vez su guitarra favorita. Algunos de ustedes dirán, bueno, tengo un par de terrenitos. ¿Nos hemos puesto a pensar, hermanos, qué vamos a dejar? ¿O nunca nos hemos puesto a pensar en eso? Yo me dirijo a los más jóvenes.
No sé si los jóvenes nos ponemos a pensar, ¿qué pienso dejar en este mundo? Porque en Cristo tenemos muchas cosas para dejar después. Y no es una gran oportunidad, aún es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Qué dejamos en Cristo, hermanos? En primer lugar, dejamos un testimonio de fe. Un testimonio de fe. Miren lo que dice Mateo 5:14 y también el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, nuestra idea normalmente cuando pensamos en qué legado, en qué vamos a dejar aquí en este mundo, normalmente pensamos en términos materiales. Y está bien, no digo que está mal pensar en términos materiales, pero lo más importante es espiritualmente, ¿qué vamos a dejar en este mundo? Y una de las cosas, y espero que la oración de cada uno de nosotros sea, que cuando partamos de este mundo, lo que dejemos sea un testimonio de fe. Cuando partas de este mundo, ¿qué crees que van a decir las personas sobre tu testimonio de fe? No, esa persona, ese hermano amaba a Dios. Me enseñó tal cosa, me confrontó con tal cosa. O dirán, sí, iba a la iglesia, pero no, muchas veces era más chismoso que yo incluso. No sé qué testimonio nosotros estamos dejando ahora, queridos hermanos. Tal vez estamos cayendo en la trampa de decir, bueno, sí, ahora estoy más o menos, pero dentro de un tiempito ya voy a entrar de lleno al Señor, ¿no? A la iglesia. Y ese tiempito nunca llega. Estamos en Cristo llamados a dejar un testimonio de fe. ¿Qué estamos llamados también a dejar? Un discipulado, un legado de discipulado. ¿Qué es discipular, queridos hermanos? Discipular es simplemente ayudar a otros a crecer en su relación con el Señor, guiándoles y enseñar al Señor y enseñar a seguir al Señor Jesús. ¿Recuerdan como decía Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y es un legado precioso el que tú puedes dejar al entregar y al invertir tu vida en otro hermano nuevo en la fe, en su caminar con el Señor. Y pocos lo vemos como un legado, pocos lo vemos como algo que podemos dejar en Cristo. Finalmente, un legado de amor y servicio. Juan 13:35, si me pueden acompañar, por favor. Juan 13:35. Vamos, por favor, a Juan 13:35. Dice así la palabra del Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Algo que debería caracterizarnos como creyentes es el amor bíblico, como estábamos viendo en la mañana, queridos hermanos. Y el amor bíblico es muchísimo más profundo que el amor que nos vende la sociedad. El amor bíblico es muchísimo más profundo que un sentimiento. Y estamos llamados a eso. Pero bueno, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar el día de hoy es el peligro de empezar bien y terminar mal. El pueblo de Israel comenzó bien. Miren acá, hermanos, permítanme. Permítanme, por favor. ¿Cómo empieza hablando la palabra del Señor? Como uvas del desierto, como primicias en la higuera. El Señor se deleitaba ciertamente en su pueblo, pero no terminó bien. Y eso nos muestra un problema profundamente humano, hermanos. Todos, hermanos, somos propensos a empezar bien, con buenas intenciones, compromisos, decisiones, pero también somos propensos a terminar mal. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Como Israel, hermanos, podemos desviarnos y caer en la idolatría. Es decir, poner cualquier cosa por encima de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para no terminar mal? ¿Estar más motivados? No es suficiente la motivación, hermanos. ¿Estar más decididos? No es suficiente con estar decididos. Y la solución está en Hebreos 4:15. Vamos por favor a Hebreos 4:15.
Dice así la palabra del Señor en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, miren la maravilla que tienen ante vuestros ojos. Sino uno que fue tentado, está hablando de Jesucristo, uno que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Y es que, hermanos, la Biblia nos muestra que Jesucristo es el único que empezó bien y terminó bien. Es el único que empezó bien y terminó mejor. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Pero no acaba ahí, porque Él, al vivir esa vida perfecta, no la vive simplemente para restregarnos en la cara. Miren mi vida perfecta y tu vida imperfecta. Él vivió esa vida perfecta por nosotros, para sacrificarse en esa cruz por nosotros, para morir por nosotros, hermanos. Pero la realidad es que en Cristo, y lo repito, en Cristo, siempre, siempre, siempre tenemos la victoria asegurada. En Cristo, hermanos, es imposible terminar así. Porque Él venció al mundo. Él nos rescata de nuestra tendencia. Hermanos, y Cristo nos da el poder para perseverar. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él mismo, Jesucristo, Dios encarnado, nos da el poder para perseverar. Él nos va a sustentar. Él nos va a sustentar, hermanos. Pero no solamente nos va a dar el valor para perseverar. Jesucristo es nuestro ejemplo. Por favor, vamos a Filipenses 2:6-11. Vamos a leerlo, por favor. Vamos, por favor, a Filipenses 2:6-11. ¿Cómo podemos perseverar en un mundo tan hostil como este, queridos hermanos? ¿Cómo podemos terminar bien? ¿Cómo podemos terminar bien? Es más, viviendo en un mundo en el que nuestros ejemplos de éxito no son precisamente los mejores. Nómbrenme, hermanos, una persona famosa hoy en día, que sea un ejemplo bueno, por ejemplo. Solo uno. Pongamos a un futbolista X, al futbolista de vuestra preferencia. ¿Sí? Futbolista, ¿sí? Pelota, ¿sí? Amén. Gracias, estamos acá todavía. Amén. Si ustedes se fijan, hermanos, normalmente la imagen de éxito que nos vende es una persona sola. No sé si se han dado cuenta, es lo curioso. Una persona en solitario que avanza, se esfuerza y llega a lo más alto de la cima. Por supuesto, sola. Y por supuesto, con base a sus esfuerzos. Y esa es la imagen que el mundo nos vende de terminar bien. Pero vamos a ver qué dice Filipenses 2:6-11, por favor. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo, queridos hermanos. Ese es nuestro ejemplo. No es precisamente el ejemplo que nos vende el mundo, de un hombre en el que se para y simplemente pide los aplausos de las personas. No, miren mi grandeza. Él, hermanos, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios. Si hay alguien que tenía con qué creerse, con qué jactarse, con qué mostrar que es infinitamente superior a nosotros, era Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si tú fueras Dios y te convertirías en un hombre, ¿qué harías? Hay una película, ¿no? Dios por un día, algo así, en la que un hombre tiene poderes de Dios, ¿no? Puede hacer ciertas cosas.
Y lo curioso es que en esa película es un ser humano simplemente jugando con los superpoderes, qué sé yo. Pero la Biblia nos muestra qué hizo Dios cuando se convirtió en hombre. Y hermanos, porque incluso las personas mejor dotadas de este mundo, deportistas, científicos, ingenieros, abogados, qué sé yo, cuando tienen cierta superioridad, digamos así, normalmente la tendencia del ser humano es jactarse, sacar pecho, inflar el pecho, ¿no? Pero Jesucristo al ser hombre, se humilló a sí mismo. ¿Hasta qué punto, hermanos? La Biblia dice que hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en Cristo. Y ese es aún el legado que nosotros estamos llamados a dar. Entonces, sin Cristo es imposible mantenernos fieles a Dios. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hay personas aquí que simplemente son moralistas. Esa es la realidad. Yo no lo puedo decir de otra manera. Simplemente son moralistas, simplemente quieren arreglar su vida. Hay personas acá que simplemente no quieren agradar a Dios precisamente. Quieren usar a Dios para salir de sus problemas, pero no quieren agradar a Dios en medio de sus problemas. A esas personas tengo un mensaje para darles. Están perdiendo el tiempo. Porque sin Cristo es imposible mantenernos fieles a Dios. Pero en Cristo tenemos la seguridad totalmente de hacerlo. La realidad, hermanos, es que lamentablemente puedes empezar bien y terminar mal. ¿Cuántas personas conocen, hermanos, que empezaron firmes en la fe? Amando las cosas de Dios, queriendo agradar al Señor en todo, emocionados, entusiasmados con el Señor. Pero hoy en día de esas personas no queda ni rastro, ni huella. Unos años atrás me encontré con una persona que me hablaba de Dios todo el tiempo, me animaba, me leía la palabra de Dios. Y después de años me encontré a esta persona en el carro. Y, hola Ángel, ¿qué tal? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Y me empezó a hablar una serie de groserías. Y lo triste es que, bueno, no había groserías en sus declaraciones, ¿no? Perdón, no había groserías en sus declaraciones, habían declaraciones en sus groserías. No sé si me dejo entender. Casi todo lo que hablaba eran lisuras. Y lo único que me hablaba era que, ya recuerdo, las últimas borracheras en las que se había metido, ¿no? Y con orgullo, como si nada, como si nada, ¿no? Pero ese es un pequeño ejemplo, queridos hermanos, que el hecho de empezar bien no necesariamente te garantiza que vas a terminar bien. Porque hay muchas personas que hoy en día viven como les da la gana, pero ¿dónde está su esperanza? En los años pasados. Bueno, es que alguna vez tuve una experiencia sensacional, una vez leí la Biblia, me hizo llorar, una vez escuché un mensaje y me hizo sentir bonito, me hizo sentir paz. Aún pueden decir personas, sí, que creí en el Señor, me arrepentí de mis pecados. Pero hermanos, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Saben quién es un ejemplo perfecto de una persona que puede empezar bien y terminar mal? Judas. Bueno, empezó bien entre comillas, porque miren, Judas fue discípulo de Jesucristo mismo. Él mismo lo discipuló, caminó con él, durmió con él, fue enseñado con él, pero finalmente lo vendió, nada más y nada menos. ¿Por qué pasa esto, queridos hermanos? Porque este hombre fue como la semilla de Mateo 13:15. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Hay diferentes tipos de semillas, ¿no? En Mateo 13:15 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y luego Jesucristo más abajo explica a qué se refiere esta parte. Y miren lo que dice, aquí está lo interesante. Aquí nos muestra por qué hay personas que empiezan bien y terminan mal. Atención, Jesucristo dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y cómo se nota que es de corta duración?
pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una fe que desaparece apenas vienen las pruebas. Es una fe que es genial, que es gloriosa mientras todo está tranquilo. Pero cuando vienen las pruebas, desaparece. Lo cual muestra que nunca creyó de corazón en el Señor. ¿Recuerda lo que el Señor dijo? Pero fueron a Baal-peor y se consagraron a la vergüenza. Hermanos, los israelitas cayeron en la trampa de creer que los ídolos podrían darle lo mismo o mejor de lo que ofrecía Dios. Y es lo mismo que nos ofrecen los ídolos actuales. ¿Cuáles son los ídolos actuales del día de hoy, hermanos? Dinero, éxito, placer, poder. Todas estas cosas prometen darnos solo lo que Dios puede dar. Pero muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que todas estas cosas nos van a dar algo que solamente Él nos puede dar. Y hoy en día, queridos hermanos, estamos tentados todo el tiempo. Pero la palabra del Señor sigue siendo poderosa. Por favor, vamos a 1 de Juan 2:15. Vamos a 1 de Juan 2:15, por favor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo hasta el número 16. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, hoy en día estamos en un momento crucial, así como Israel. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero venían a seducirlos. Nosotros también estamos en ese punto, en un sentido, porque hay varias cosas que vienen a tentarnos. Un trabajo, pero que nos aleja de la familia. Un dinero extra, pero que no es precisamente ético delante de Dios. Un placer, pero no dentro del matrimonio. Todos estamos expuestos a eso, queridos hermanos. Pero la palabra del Señor es clara. No améis al mundo. La palabra del Señor nos manda que estemos firmes con nuestros ojos. ¿En quién? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren esta poderosa declaración, hermanos. El hecho de amar y entregarnos a las cosas del mundo simplemente son un síntoma gravísimo, son un síntoma de que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos, no viene del Padre, sino del mundo. Entonces, discúlpenme, hay personas que me dicen, ¿sabe qué? Yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero esta tentación es demasiado grande, que no sé qué me pasa. No sé si amas a Dios. No sé si amas a Dios. Porque las Escrituras dicen que en Él tenemos victoria. En Cristo tenemos victoria. Las Escrituras dicen que Él nos fortalece. Las Escrituras dicen que Él no manda ni una sola tentación, ni una sola prueba que no podamos soportar. ¿Lo dice o no lo dice, hermanos? Así que no tenemos ni una sola excusa para decir, Señor, me vi obligado a. Hermanos, muchos de nosotros estamos pasando por diversas pruebas. Pero yo de algo estoy seguro. El Señor, tu Señor y Salvador, es fiel. Es fiel. Y si está permitiendo muchas cosas en tu vida, es por tu bien. Y no lo digo simplemente por un tema de motivación, de ninguna manera. Es una verdad profundamente bíblica. Que dice, porque a todos los que aman a Dios, todo es obra para bien. Entonces, hermanos, en lugar de caer en la tentación, en lugar de entregarnos a los Baal-peores de este tiempo, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. No coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. En cambio, glorifica a Dios. En tu trabajo, en tus relaciones, en tus decisiones. Vive en santidad.
apartándote del pecado y buscando agradar a Dios. Santidad, una palabra nueva tal vez para algunos, ¿no? Santidad es algo que de repente nosotros no entendemos para personas demasiado espirituales, ¿no? Pero es lo que Dios nos ha llamado, vivir una vida en santidad. Sé un testimonio de Cristo. No acá solamente en la iglesia. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, ¿no? Hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La paz del Señor, hermano. El testimonio es afuera también, en tu comunidad, compartiendo el Evangelio. Glorifica a Dios dependiendo de Dios, manteniendo una comunión íntima con Él. Hermanos, podemos empezar bien, pero podemos terminar mal. Tal vez piensas que debes resolver todos tus problemas antes de venir a Cristo. Y ese es un grave error. Hay muchas personas que dicen, bueno, Señor, déjame solucionar todo esto y voy a ir por fin a ti. Ese día nunca va a llegar. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Recuerdan el ladrón, entre comillas, bueno, que de bueno no tenía nada, sino precisamente estaba crucificado ahí, porque era uno de los ladrones más avesados? ¿Qué hizo? ¿Cómo empezó este ladrón? Fue un ladrón. No sabemos específicamente por qué estaba ahí, pero la cruz era precisamente para personas que se lo merecían, habían tenido crímenes malísimos. Pero el ladrón, el que creyó en Jesucristo, terminó bien. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Señor. Otro ejemplo, ¿cómo empezó Pablo? Asesinando a cristianos. Y sabemos cómo terminó. De hecho, Pablo es el que dice, he dado la buena batalla de la fe. Por lo demás, la corona de justicia me está siendo esperada. Y que esa sea nuestra oración, hermanos. Espero que el día que estemos a punto de partir de este mundo, podamos decir con toda la tranquilidad del mundo, he dado la buena batalla de la fe. Recuerden, versículo 10, Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres. Así es como nos ve Dios en Cristo. Así es como Dios nos ve en Cristo. Se deleita en su pueblo. Tómate un tiempo para meditar el hecho en que Dios se deleita en su pueblo. Porque muchos de nosotros nos vamos al extremo de decir, soy lo peor de este mundo, soy un gran pecador, soy esto, soy... Es verdad, somos pecadores, es nuestra tendencia, pero es igual o más cierto que Él se complace en nosotros, en Cristo, no por algo bueno que haya visto en nosotros, es porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada, es porque nuestros pecados han sido limpios en su sangre. Es impresionante, hermanos, algunos no lo vemos así. El Señor se deleita en su pueblo. ¿Cómo? Como uvas en el desierto. Esto es cierto, así nos ve Dios en Cristo, pero solamente en Cristo. Eso quiere decir que fuera de Cristo, Dios no nos ve precisamente como uvas en el desierto, ni como primicias de la higuera. Nos ve como somos, pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Y si es así, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, por esta tu palabra, Señor, que nos das. Y Padre Santo, ayúdanos a reflexionar en estas grandes verdades. Que ciertamente podemos empezar bien y terminar mal. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras vidas, si están alineadas con tu voluntad, si estamos amándote de verdad, si estamos confiando en tu justicia, Señor, y no en nuestra justicia propia. Ayúdanos, Señor, a poder ver que solamente tú mereces, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, ayúdanos a no entregarnos a los ídolos de este tiempo. Pero, Señor, ayúdanos sobre todo a recordar quiénes somos nosotros en Cristo, Señor. Padre Santo, que recordemos que nos has puesto a nosotros con la misión de glorificar tu nombre. Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y a las personas, Señor, que todavía no creen en ti, Señor, dales esa convicción. En primer lugar, de pecado.
que todos hemos pecado delante de ti y que merecemos un perdón. Y que ese perdón solamente se puede obtener en tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, así oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.